Listo, se fue. Queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y amigas, gente bonita, gente linda, gente amable que nos visita desde todas las latitudes del mundo. Desde los que nos visitan desde Canadá a través de las redes sociales, Facebook, hasta abajo, hasta la Patagonia. Desde los que están desde arriba, desde las Malvinas, hasta el otro lado de Irak. Bienvenidos. Gente bonita, gente fantástica. Bienvenidos a Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. El tema de hoy lo hemos titulado Una iglesia unida. Compatriota, yo nunca lo había visto, no lo vi venir, no lo vi venir. Muy buena, anótalo ahí. Genial, ya me bajó los calzones, ya, listo. El resultado, sin tranorita, sin tranor. Compañeros en pie de lucha, el resultado de una iglesia unida. Hoy vamos a mirar eso. No creo que alcancemos a mirarlo todo, pero vamos a mirar algunos aspectos. Yo aquí tengo como 7 u 8. El resultado de una iglesia unida, lo que produce la unidad de una iglesia. Entonces vamos a leer la Biblia y luego vamos a entrar en materia. Amén. Dice, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición de Dios Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Listo, puede tomar asiento. El resultado de una iglesia unida. Este va a ser el resultado de una iglesia unida. Antes de comenzar, quiero dar una introducción. Pues ya hemos venido hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces para los que nos ven por YouTube o por Facebook, si quieren conocer las introducciones que hemos dado acerca del libro de los Hechos, pues vaya a los capítulos anteriores, porque yo no puedo perder ahorita en lo que vamos a hablar. Listo, apago. Up. Mojamos la palabra y empezamos. Dice así con emperado acento. Este libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, reposa una gran promesa. ¿Cuál es la gran promesa que reposa en este libro? Capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Es una promesa que está ahí y es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que lo recibe en su corazón, confiesa sus pecados y se arrepiente de esos pecados que en algún momento ha cometido. El único camino, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único camino para llegar al Padre eterno se llama Jesucristo. Esta frase ha generado guerras, ha generado controversias, ha habido mucho derramamiento de sangre por causa de la religión, porque la religión no concibe en su mentecita, en su sistema más bien, que se llegue al Dios creador de todas las cosas a través de Jesucristo, a través de un hombre. Por eso acá nosotros en la comunidad cristiana de Transformación nunca proclamamos una religión. Aquí proclamamos es una relación con Jesucristo, con Dios, con el Hijo de Dios, con el Dios hecho carne. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces en este libro reposa esa gran promesa que es, va a venir poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces les voy a comentar algo. Número 1, resulta que esa promesa ya se cumplió. Esa promesa ya está dada. En usted y en mí está reposando el poder de Dios. ¿Será que esto no está muy alto para el tema de la grabación? ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan?
Bueno, en usted y en mí ya esa promesa se está cumpliendo. El asunto es que entre usted, o sea, entre nosotros y Dios hay una brecha, no estoy hablando de la teología de la brecha, pero hay un hueco, hay un abismo que no nos permite acercarnos más a Dios, y es el abismo de la incredulidad. Hay gente que no conoce a Dios porque simplemente no han creído. Y resulta que el no creer no es por causa de la persona, sino que es por causa de los demonios. A veces usted y yo le hablamos a alguien del Señor y resulta que esa persona se enoja o dice que yo respeto su religión o dice yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo soy el más de todos, ¿cierto que sí? Y nosotros inmediatamente dejamos de hablar de Dios, pero resulta que Dios me ha venido confrontando mucho en estos días. Y el poder de Dios está en nosotros, y dice la Biblia, porque Dios nos dio poder y autoridad para sanar enfermos y sobre los demonios. Primera a los Corintios capítulo 4, verso 4 dice, la gente está entenebrecida porque el príncipe de este siglo le tiene el pensamiento entenebrecido. Por eso no ven al Señor, por eso no ven las maravillas de Dios, por eso nos tildan a usted y a mí de religiosos, por eso nos tildan a usted y a mí de fanáticos, porque la gente no se le ha quitado el velo. Nosotros tenemos que orar a Dios para que a esa pobre gente, ¿qué le pase? Se le caiga el velo, haya un apocaliptus en su vida, un apocalipsis, se les quite el velo y ellos puedan mirar las verdades de Dios. ¿Están conmigo? Entonces resulta que esa promesa ya está dada. El asunto es que usted y yo no hemos dado el paso de fe para creerlo y para hacerlo. Hoy Dios nos está llamando a usted y a mí, nos está haciendo sonar una trompeta, como dice en Efesios capítulo 2, versos del 14 en adelante, esa trompeta que dice, despiértate, tete y salta del closet. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy Dios nos está diciendo eso a usted y a mí. Despierta, despierta y empieza a dar el paso de fe para que cuando tú des el paso de fe, el poder de Dios se manifieste y todo lo que usted vive en su vida naturalmente y cotidianamente va a ser sobrenatural. Eso solamente se va a dar cuando usted y yo empecemos a dar el paso de creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entonces, otra promesa que reposa en este libro de los Hechos es la promesa de la unidad, y de eso hemos hablado. Si ustedes quieren saber qué produce una iglesia, cuáles son las características de una iglesia sana, váyase a los capítulos anteriores por Facebook o por YouTube, y ahí van a encontrar los mensajes de lo que es una iglesia sana. Hoy vamos a mirar el resultado de una iglesia que está, ¿qué? Unida. Resulta que en este pasaje de la Biblia, Hechos capítulo 2, versos del 42 en adelante, hay una palabra que se repite mucho. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí hay una frase, que si tú dices unos con otros, ¿a qué alude? ¿A qué hay qué? Unidad, ¿cierto? Dice, y sobrevino, verso 43, temor a todas las personas, y muchas señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se repite la palabra ¿qué? Juntos, unidad, unanimidad. En el verso 43, 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes. ¿Unánimes de qué da la sensación? De estar juntos, ¿sí o no? Entonces yo me puse a mirar, ¿cómo mismo? De que no había división. Es como una orquesta, la sincronía de una orquesta. Los violines se ajustan a lo que el director dice, los platillos, todo eso se ajusta. Bueno, me gusta mucho porque aquí la palabra unánimes y juntos es como si estuviera en griego, parece que fuera una nis. Hoy no voy a hablar de palabras en griego, tranquilo. Es como si en griego la palabra juntos y unánimes se repitiera, como decir juntos, juntos. Entonces voy a colocar un gráfico que la naturaleza muestra
para representar lo que es unidad y unanimidad. Bueno, dos ejemplos. El primero es una historia que cuenta que en un granjero, sus animales, los animales de la granja, querían tener un detalle con el granjero porque era un buen granjero. Esto es una fábula, pero aplica para la unidad y la unanimidad. Resulta que estaban ahí los animales y entonces el gallo, que es el animal más cruel según las lombrices, se levanta y dice, bueno, ¿qué tal si le hacemos un desayuno a Alexander, que era el dueño de la finca? Y todos los animales dijeron, listo. Y entonces la gallina, como buena ayuda idónea, dice, ¿qué tal si le hacemos unos huevos con tocino? Y todos, sí, muy bien. Y dice la gallina, yo pongo los huevos. Y dice el marrano, pues tocó. Ahí hubo un ejemplo de una unidad y unanimidad. Uno sufrió más que el otro, eso ya se llama compromiso. Ahora viene el otro ejemplo que la naturaleza nos lo da, y ese sí no es una fábula, es una realidad. Resulta que en el mar, ¿cuántos vieron la película Buscando a Nemo? Resulta que en el mar, Nemo es el pez payaso. Y el pez payaso vive en una anémona. Y la anémona es una planta, es una planta, está en los arrecifes de coral, y es una planta que es carnívora. Entonces esa planta necesita de animales, o sea, de peces, para poder subsistir. Como es una planta, entonces ella no puede salir y buscar su comida. Tiene que esperar a que algún animal pase, algún distraído pase, y cuando el animalito toca a la anémona suelta un veneno que lo adormece y entonces se lo come, ¿cierto? Entonces, el pez payaso, como es un pez tan colorido, entonces cualquier depredador lo ve y se lo come. Entonces, entre la anémona y el pez payaso, Dios estableció un concepto de unidad y unanimidad. ¿Cuál es? Resulta que el pez payaso desarrolló en su ser, en su cuerpecito, en su ser, una especie de, cuando uno es un anticuerpo, una inmunidad hacia el veneno de la anémona. Entonces el pez payaso ova, deposita sus huevitos en la anémona. Entonces cuando crece, el pez payaso es inmune al veneno de la anémona. Entonces resulta que cuando pasa un depredador o pasa un pez, cuando pasa algún animal, ve al pez payaso, entonces el pez payaso se le muestra. Entonces el devorador va a comerse el pez payaso y cuando se lo come el pez payaso se esconde dentro de la anémona. Entonces al esconderse dentro de la anémona llega el animalito y queda impregnado por el veneno de la anémona. Y entonces los dos se alimentan, tanto el pez payaso como la anémona. Ese es un ejemplo que la naturaleza nos da de ¿qué? De unanimidad. Están juntos, pero tienen el mismo propósito y el uno ayuda al otro para su subsistencia. En el primer ejemplo no había unanimidad. En el primer ejemplo había estar juntos, pero no estaban unánimes. Ahora sí me voy a entender. ¿Cuántas veces acá en la iglesia vemos el primer ejemplo? Gente que sí, de una, claro, yo pongo los huevos. Y al que le toca poner el chicharrón es donde le duele, ¿sí o no? En la iglesia se presenta eso. En esta iglesia, bueno, en esta iglesia no, gracias a Dios en esta iglesia no pasa eso. Eso pasa en otras. Pero en esta iglesia no pasa eso. Que hayan rivalidades, que hayan malos comentarios, que hayan situaciones de roces en las relaciones. Eso en esta iglesia, gloria a Dios, no pasa. Eso pasa en otras iglesias. En las iglesias grandes, las iglesias pequeñas por lo general, uy, mira el baboso este. Las iglesias grandes, en las iglesias pequeñas por lo general no pasa eso, ¿cierto? Pero resulta que Dios quiere que en esta iglesia ocurra lo que ocurre entre la anémona y el pez payaso. Que haya unidad y haya unanimidad, que tengamos el mismo pensamiento. En el Antiguo Testamento, el rey David estaba peleando con sus valientes y la Biblia dice que ellos eran como un solo hombre, porque tenían los mismos pensamientos y hablaban las mismas palabras. Eso es una cosa loquísima. El rey David decía, tengo sed. Y había gente de sus valientes que eran capaces, dice la Biblia, el relato bíblico en Primera de Crónicas,
que eran capaces de irse a hacerse matar para sacar el agua de un pozo que estaba rodeado de filisteos para que él pudiera tomar. Eso es un tema de liderazgo que lo hablaríamos después. Pero esta gente estaba muy comprometida con él. Hoy Dios nos quiere decir a usted y a mí que cuando usted y yo logramos entrar en la unidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de mi hermano, de mi hermana, a pesar de, para mirar por encima de todas las adversidades que hay dentro de las iglesias, cuando usted y yo empezamos a entrar en esa dimensión de unidad, Dios empieza a hacer algo en usted. ¿Usted quiere recibir respuestas económicas de parte de Dios? Bueno, esto que voy a decir es para los que quieren recibir respuesta económica de parte de Dios. Usted tiene que aprender a vivir en unidad. Usted tiene que aprender a ser como el pez payaso, que aprende a ser inmune al veneno de la anémona, porque a la larga los dos se van a beneficiar de lo que viene para ellos. Y a veces usted y yo nos centramos más en el veneno que en el beneficio. Me miró feo o no me miró. Era, ya no es. Hay cualquier cosa que va a generar en usted incomodidad. Usted tiene que aprender a morir a esa situación. Cuando uno predica acerca de la unidad de la iglesia, uno dice, uy, eso debe ser una locura. Qué bueno una iglesia unida. Mira, nosotros hemos orado por iglesias donde hemos estado colaborando, ahora que estamos pastoreando acá, porque haya crecimiento. Y a veces uno se encuentra con un muro que parece un muro de 2 metros de espesor en puro concreto y acero y se da duro en esa jeta, porque se da cuenta de que no es real que haya unidad entre los cristianos. Para que haya esa unidad, uno tiene que morir. Para que haya esa unidad, tiene que venir el poder de Dios sobre nosotros. La buena noticia es que como el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros, ya nos dio el poder de ¿qué? De morir, porque Él nos va a dar el poder de vivificarnos. Amén, ¿están conmigo? Lista la introducción. Ahora vamos a mirar lo que produce el que yo tenga la capacidad de morir para sumar. Lo que produce. ¿Qué produce eso? ¿Qué resultado tiene? Y usted se va a sorprender de los resultados que va a obtener usted en su vida personal. Vamos a mirar el primero y nos vamos a centrar, son muchos, pero nos vamos a centrar solamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Listo? Primer aspecto. Primer aspecto que produce la unidad en una iglesia. Recuerden que este pasaje está sacado históricamente de un momento en la historia, valga la redundancia, que la iglesia nueva, recién ascendido el Señor Jesucristo al cielo, su primera iglesia, entraron en 50 días de oración. El resultado después de esos 50 días es lo que vamos a mirar acá. El resultado de ellos es haberse metido en oración y lectura de la Biblia. Eso estaban haciendo. La Biblia no dice que ellos estaban ayunando, que se estaban dando golpes de pecho. No, solamente estaban orando y leyendo la Biblia. Y el resultado que ocurrió de esa unidad, de estar allá junticos, fue lo siguiente. Perdónenme, hago un paréntesis. Me gusta mucho porque el que les dijo a ellos que esperaran esa promesa, que esperaran esa unidad, fue el mismo Señor Jesús. O sea que ese mandato es ¿para quién? Para usted y para mí. El que se aburra me dice. Listo. Primer resultado que dio el haber estado juntos, unánimes, orando, esperando que viniera la promesa de Dios. El primero. Número 1, está en el verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2 de los Hechos. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El primer resultado, ¿cuál fue? Llenura de Dios, saciedad de Dios. Cuando Dios llena un lugar, cuando Dios satura un lugar, ¿qué empieza a hacer en las personas? ¿Qué empieza a hacer en usted? Pues aquí hay una cantidad de cosas que dice el texto. Pero voy a hablarles de algunas cosas externas al texto que ocurren. Cuando usted está lleno de Dios, cuando usted empieza a recibir el poder de Dios, lo primero que hace Dios es identificarlo. ¿Con quién? Con Él. Lo primero que Dios hace es identificarlo con Él.
Por eso en mensajes pasados decíamos, y sobrevino temor a todas personas. Y el temor de Dios empezó a dar a la gente que sabiduría de lo alto, convencimiento de Dios, manifestación de las riquezas de Dios. Eso ya lo habíamos predicado en otro tiempo, en otros pasajes, en otros días. Pero lo primero que ocurrió en el momento de la unidad fue que fueron todos llenos del Espíritu Santo. La persona más gloriosa, el Paracletos de Dios, vino y los llenó a ellos. Yo quiero que usted vaya conmigo para el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 25 y 26 y de pronto el 27. Dice, el Señor Jesús es el que está hablando, dice, os he dicho estas cosas estando ¿con quién? Con vosotros, a sus discípulos. Los que 2 o 3 días después de 2 semanas después de este mensaje, se esparcieron todos. Eso es una cosa espectacular. Bueno, eso no tenemos tiempo para hablar de eso. Os he dicho estando con vosotros estas cosas. ¿Qué les dijo? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa se cumplió unos días después de que 2 o 3 meses después de que ocurriera esto. El Espíritu Santo de Dios vino. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios sobre usted y sobre mí? Dice, nos va a enseñar todas las cosas y qué más. Y nos va a recordar lo que Jesús dijo e hizo. ¿Cuántas veces usted está en su casa haciendo lo que no debe hacer y se acuerda que eso es pecado? ¿Quién le recuerda? Dijo el bobo. Dijo una amiga en estos días, ¿a quién le recuerda eso? ¿Cierto? ¿Quién le recuerda eso? El Espíritu de Dios es el que le está recordando a usted esa situación y entonces ese poder viene sobre usted y lo hace ver las cosas que anteriormente eran cotidianas como si ya no son cotidianas. ¿Están conmigo? El poder del Espíritu Santo no es solamente cuando se les tira el pie al cojo, cuando el mudo habla, cuando el ciego ve, cuando el sordo oye, cuando la salvación de Dios se manifiesta y una persona empieza a ser convencida del poder de Dios, ahí está la llenura de Dios. ¿Están conmigo? Ahí empieza a moverse Dios. Verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ojo con esto, verso 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a cada uno que hablasen. Lo primero que ocurre cuando una iglesia está unida es que Dios da la capacidad de comunicación. Diga conmigo, Dios da la capacidad de comunicar. Dios da la capacidad de comunicar. Dice ahí en ese verso que a cada uno Dios le dio la capacidad de hablarle a otras personas. Aquí dice, del verso 6 al 12, dice, y habían ahí gente de Grecia, de África, romanos. Es más, se los voy a leer como dice ahí literalmente. Dice, verso 3, verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud, y toda esa multitud estaba confusos, porque decían que cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados porque ellos podían hablar cada uno en su propia lengua. Habían partos, medos, elamitas, todos los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, mejor dicho. Paisa, en rolo, en costeño, hablaban en todos los idiomas y tenían la capacidad de comunicarse con ellos. Cuando una iglesia está unida, lo primero que ocurre con esa iglesia es que tienen la capacidad de ¿qué? De comunicar, pero no comunicar cualquier cosa. ¿Qué tenían que comunicar? Un mensaje específico. Un mensaje específico. ¿Cuál era el mensaje específico que ellos tenían que comunicar? Que había un Dios
que era verdad y que tenía poder. Ese era el mensaje esencial, que Él era el que salvaba. ¿Están conmigo? Entonces, del verso 6 al verso 12 está lo que ocurrió en ese momento, una capacidad de ¿qué? De comunicación. Verso 14. En el verso 14 del capítulo 2 dice, entonces Pedro poniéndose en pie, empezó a alzar la voz. O sea que él no habló pasito, él no necesitaba estas cabinas. Verso 14 dice, Pedro poniéndose en pie, empezó a hablar, empezó a enseñar. Cuando una iglesia está unida, ojo con esto, lo primero que ocurre cuando una iglesia está unida, el primer resultado, ¿cuál es? Según lo que acabamos de mirar. Tiene la capacidad de comunicar, ¿qué? El mensaje. Y si comunica bien el mensaje de salvación, no solamente es el mensaje de salvación, también puede comunicar las buenas relaciones. Puede comunicarse, puede hablar, puede expresarse. Eso es lo que en la actualidad mata las familias, mata las relaciones, mata a la gente que no tienen la capacidad de comunicarse, se quedan callados. Y al quedarse callado uno otorga, y a veces cuando uno se queda callado le otorga al otro algo que no se debe hacer. ¿Están conmigo? Ejemplo, entre una pareja, cuando el marido le dice a la esposa, yo con tal de que sale, que yo le digo que sí a todo. Error, porque le está otorgando algo en lo cual ella no tiene la razón. Hay momentos en que se le puede decir a la esposa, es malo que te digamos la verdad. No, hay que decirlo. La persona debe tener la capacidad de recibir también lo que se le está dando. Me estoy dando a entender. Muy bien, capacidad de comunicación. Eso ocurre en una iglesia cuando Dios empieza a llenar la iglesia. Número 2, ojo con esto. Entonces, primero es la iglesia toda la iglesia. O sea, todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de ¿qué? De comunicar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios quiere que nosotros demos. Pero eso se empieza a manifestar individualmente. En el verso 14, ¿se levantaron todos? No, se levantó uno. Se levantó Pedro. Verso 14 dice, y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, estaban ahí, alzó la voz y les habló diciendo, empezó a argumentarles, ojo con esto, en ese momento Pedro empezó a tener algo que se llama denuedo personal. ¿Qué es denuedo? No tener pena, tener fuerza. Él estaba con los otros 11, pero él se levantó y empezó a hablar. ¿Cuántas veces usted y yo nos quedamos calladitos al hablar el mensaje de salvación? Y resulta que como dice, es que no me prestó atención, es que no sé qué, es que sí sé más. Y entonces uno empieza a echarle la culpa a la gente. Ojo con esto que le voy a decir y se lo voy a decir en el amor del Señor. A veces la gente no nos escucha a usted y a mí porque no sabemos comunicar. Y Pedro era el tipo cuando negó al Señor, su lenguaje no fue, cáspita, yo no estoy con él. No, cuando él negó al Señor, groserías dijo. Un vikingo le quedó pequeñito a ese tipo para decir groserías. Porque la Biblia dice que él dijo palabras cochinas, soecidades, groserías. ¿Están conmigo? Poniéndose en pie. Al ponerse en pie, ojo con esto, una iglesia que está unida le genera iniciativa al individuo. El individuo personalmente lo hace. En la iglesia tenemos el poder de Dios, pero ese poder de Dios se manifiesta individualmente. Hay iniciativa, diga conmigo, hay iniciativa. Nosotros con mi esposa venimos de una misión, de una iglesia grande, nosotros nacimos en una iglesia grande, y en esa iglesia nunca, ojo con esto que les voy a decir, nunca los pastores salieron a evangelizar con nosotros. Nunca. Y si usted va allá, este hermano Antonio Santa Marta, nunca sale a evangelizar a la calle. Nunca. Y no con esto quiero decir que yo no lo voy a hacer, sino que cuando una iglesia está en unidad, el individuo, cada miembro de la iglesia se convierte en un agente que se levanta por iniciativa propia a proclamar el evangelio. Y se los voy a colocar en contexto. Pedro no se levantó en una esquinita ahí breve a decir, oye, ya que Cristo lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Él se levantó en pleno templo, en un cuarto piso,
Y era hablarle, pues dice la Biblia que ese día él habló y se convirtieron 3.000. O sea que habían más de 3.000 personas. Y él se levantó y empezó a decirles, y en el discurso que ustedes van a ver ahí, no les dijo, ay, mire, ay, el Señor lo ama tanto que dio su vida por usted. No, el mensaje fue un mensaje contundente. Le dijo, ustedes se tienen que arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ustedes mataron al Señor Jesús. Ustedes eran los que deberían estar colgados en ese madero. Un mensaje fuerte, un mensaje contundente, pero ese hombre que tenía iniciativa de Dios. ¿Y qué ocurrió con él? Él sabía que el poder de Dios estaba en él. ¿Por qué usted y yo no tenemos ese poder? Porque todavía no lo creemos. Para allá voy, aquí está. Lo que produce una iglesia. Una iglesia unida, entonces, ¿qué produce? Capacidad de ¿qué? De comunicación. Una iglesia unida que produce individuos que tienen la capacidad de ser iniciadores, que no les da pena. Proactivos, por colocarles ese tema. ¿Cuántos de los que, bueno, los que somos contratistas, ustedes y yo que somos contratistas en obras de construcción, contratamos cristianos? Yo lo pienso 2 veces. Yo como pastor lo pienso 2 veces. Porque el cristiano es el primero que no es proactivo. El cristiano es el primero que dice, no, es que yo tengo que ir el miércoles a la iglesia, entonces no puedo trabajar desde las 8 de la mañana para llegar a la iglesia descansado. Hay que trabajar hasta tardecito. Uy, es que las prioridades me dicen que no puedo. Mire, yo con autoridad se lo puedo decir. Yo soy pastor y yo también he trabajado secularmente. Y ha habido gente con los que yo he trabajado que me dicen, yo no creo que usted sea pastor. Porque la mayoría de evangélicos son muy vagos y usted sí trabaja. Y los pastores son los que se llevan la plata. Entonces, ¿usted qué es? Con autoridad se los puedo decir. Dios nos da a nosotros la capacidad de ser iniciadores. Cuando usted y yo dominamos el ambiente, podemos mandar al jefe. Yo tuve jefes que me decían, ¿qué hago? Yo les decía, yo no trabajo el domingo. ¿Están conmigo? Una iglesia unida tiene, número 1, la capacidad de ¿qué? De generar comunicación, tanto los unos con los otros como para transmitir el mensaje. Número 2, una iglesia unida, una iglesia que tiene unidad, empieza a levantar individuos que tienen la capacidad de ¿qué? De hablar solitos, no tiene nadie, tiene que acompañarlos. Ay, es que si vamos a acompañarlos porque es que nada, tienen la capacidad de hacerlo independientemente, por voluntad propia. ¿Están conmigo? Verso 15 del capítulo 2. ¿Qué dijo Ahitofel? Verso 15. En el verso 15, verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque todos estos que están aquí, no están ebrios, borrachos como ustedes dicen. ¿Por qué Pedro empezó a decir eso? Porque la gente empezó a creer que toda esa gente estaba borracha. ¿Usted cómo ve a un tipo que habla en inglés y usted no le entiende? Dice, este man se va a vomitar. ¿Sí o no? Yo escucho a esa gente, a los hebreos, que son muy guturales. Y uno dice, esta gente se le van a estallar las amígdalas. Entonces, esa gente que estaba viendo esa manifestación de Dios, empezaron a decir, están borrachos. ¿Cómo dice? ¿Qué le dicen a usted y a mí, a los que somos cristianos, cuando estamos llenos del poder de Dios? Cuando hablamos en lenguas, cuando oramos, cuando profetizamos, ¿qué nos dicen? Locos, nos dicen, en fin, una cantidad de chécheres. Nos dicen, se rayó después de vieja, ¿cierto, Rosario? Después de vieja, se le estallaron las aspirinas que se tomó, ¿qué le pasó? ¿Qué marihuana le están dando? Todo ese tipo de cosas nos dicen a usted y a mí. Eso no es nuevo. A los primeros miembros al aire, a los primeros miembros de la iglesia, les dijeron lo mismo. Esta gente está borracha. Una iglesia sana, una iglesia unida, tiene la capacidad de que cada individuo pueda argumentar. Pedro les dijo a ellos, esto les sea notorio. Y empezó a decirles,
esta gente no está borracha porque es la hora tercera de la mañana. O sea, era la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. Y empezó a argumentar, ojo con esto, cuando él empezó a argumentar, ¿qué pasó con la gente que estaba alrededor de él? Se quedaron calladitos, no tenían que decir, no podían refutar. Cuando usted está en una iglesia llena del poder de Dios, cuando usted está en una iglesia que promueve la unidad y la unanimidad, a usted algo lo respalda y la gente que le empieza a decir a usted babosadas y usted empieza a hablarle a la gente ¿cómo se queda? Callada. El mejor argumento es un argumento sazonado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Está conmigo? Una iglesia unida produce el resultado. En el verso 16 dice lo siguiente: mas esto hoy es lo dicho por el profeta Joel, lo que tú dices. En el verso 16, el apóstol Pedro tuvo la capacidad de ¿qué? De recordar Biblia. Esto que está pasando aquí con argumentos sólidos y bíblicos, les dijo, esto lo profetizó un hombre hace 450 años, hace 570 años. Y sin letras. Él empezó a argumentar. ¿Y qué empezó a argumentar? ¿Quieren saber cuál fue la profecía que Pedro dijo? Váyase conmigo para el libro de Joel. Deje separadito Hechos y váyase para el libro de Joel. Dijo un man, vamos a Joel 2. Y habían dos ladrones ahí y se fueron. Vamos que aquí nos van a Joel. Joel 2. Ay, se me perdió. Del 25 en adelante. ¿Ya lo tienen? Si alguien lo tiene, léalo porque yo no lo he encontrado. Eh. Ajá. Sobre toda carne. Amén. Póngale pues cuidado. Quiero leerles esto. Verso 25 de Joel 2 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando Pedro se levantó y empezó a citar este pasaje, la primer profecía que él empezó a repetir, porque estaban unánimes y juntos, una iglesia sana que empezó a reproducir en ese hombre, Biblia. Y lo primero que él dijo, va a haber restitución. Cuando una iglesia y un individuo están llenos de Dios, el resultado es que van a empezar a proclamar las promesas vivas, reales, verdaderas de Dios para alguien. Si alguien me está escuchando, debería decir amén. Hoy Dios le está diciendo a usted, ¿está cansado de aguantar cosas del mundo? ¿Está cansado de que no vea productividad en su empleo? ¿Está cansado? Por eso les dije ahorita, ustedes quieren recibir una revelación acerca de las finanzas en su vida. ¿Sí lo quieren hacer? Hoy el Señor les está diciendo, cuando usted empieza a ser parte de la unidad de una iglesia, económicamente va a haber restitución. Pedro empezó a levantarse y fue la primer profecía que recordó la profecía de Joel. Dice, y los restituiré. ¿Por qué dice Dios que restituirá? Porque usted y yo muchas veces hemos caído en pecado, no en práctica de pecado. Hemos caído en un pecado y nos hemos quedado ahí caídos. Pero la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Hay que recordar que Biblia, hay que recordar promesas bíblicas. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice a todos los que creen en el Señor, porque esto es para ustedes,
que Dios nos tiene como hijos, Dios nos tiene como adoptados, Dios nos tiene como aceptos. Y cuando eso ocurre en la vida de una persona, Dios le vuelve a colocar la naturaleza con la cual fue creado en el principio. Eso es glorioso. Después de eso, de la restitución, dice, y después de esto, verso 28 de Joel 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a hablar ahí de visiones, de sueños, de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que es unida proclama las verdades bíblicas de Dios. Amén. Una iglesia unida jamás será vencida, hermana Leida. Ya eso, con esa nos mató. Verso 17, ya para terminar porque el tiempo no nos da. Verso 17 de Hechos 2. Una iglesia que está unida produce, el resultado es que comprenden en el verso 17 la profecía bíblica, la entienden y la hacen vida. Cuando eso empieza a ocurrir en usted, la palabra de Dios, dice, empieza a ser viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Cuando usted y yo empezamos a digerir la palabra de Dios, ella en usted y en mí va a empezar a surtir un efecto vivificador. ¿Qué es lo que realmente transforma y cambia a una persona? ¿Venir a la iglesia? No, ese es el resultado. ¿Qué es lo que realmente cambia a una persona? El que no diga groserías y diga que es evangélico y gloria a Dios y aleluya. No, ese es un resultado. Lo que verdaderamente cambia a una persona es cuando permite pasar por debajo de este libro. Mire, yo he visto hombres que pasan por debajo de este libro y eran asesinos y hoy son gente, empresarios, gente de plata. Yo he visto violadores que han pasado por debajo de este libro y Dios los ha transformado en nuevas personas. Yo he visto personas religiosas que han pasado por debajo de este libro y hoy son personas espirituales. También como he visto personas buenas que no roban, no matan, no le hacen mal a nadie, pero se dan cuenta a través de este libro que están alejados de Dios y que solamente a través de este libro son transformados en su mente. Por eso la Biblia dice, ¿quién es el que les va a recordar a ustedes esas cosas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Será que esa promesa no se cumplió ya? Esa promesa ya se dio. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18 dice, el ministerio de la reconciliación lo tenemos todos. Pero ¿sabe por qué usted y yo todavía no estamos unánimes y no estamos juntos? Porque nos ha faltado tomar la decisión, o sea, lo que le pasó al apóstol Pedro, tener la capacidad de iniciar y decir, pues sí, yo voy a tomar la decisión. Vamos a meternos 50 días de oración, vamos a ver qué pasa. En vez de sacar mocos por allá viendo la novela, pues me vengo de vez en cuando para acá a orar. Y aquí usted en este altar le trae a Dios sus necesidades y yo les garantizo, porque lo podemos certificar con mi esposa, que cuando usted específicamente le pide algo a Dios, Dios le responde específicamente, para que usted sepa, dijo, para que usted sepa que es Dios el que responde. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, mi Señor amado, porque por tu palabra, Dios mío, es que nosotros somos cambiados y transformados. Que tu palabra, Señor, nos llene. Que tu palabra, Señor, por favor, nos embargue, nos sature. Señor, que tu palabra se haga carne en nuestra carne, vida en nuestra vida. Circuncida nuestro corazón duro, nuestro corazón lleno de prevenciones, de prejuicios, nuestro corazón lleno, Dios mío, de ataduras. Circuncídalo